y estemos dispuestos a escuchar palabra del Señor. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Contentos? ¿Amén? ¿Seguro? Dígale al vecino, estoy contento. O si no quiere hablar, enséñale una sonrisa nada más. No pasa nada. No pasa nada si sonríe, no pasa nada si le demuestra al hermano, estoy contento. Estoy contento por estar aquí. Por lo tanto, estamos contentos por estar acompañados, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes ha dado el tiempo, la libertad de venir a adorar al Señor juntos. Qué diferente se siente, ¿verdad? La verdad, bueno, yo ya extrañaba mucho estos cultos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 15. Ya mero terminamos el libro de Juan, hermano. Ya merito, un año más y lo terminamos. Capítulo 15, versículos del 18 al 27 y el 16 de versículos del 1 al 4. Bueno. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Ahí con su Biblia abierta, vamos a orar. ¿Te parece? Quiero orar porque la verdad yo estoy muy nerviosa por esta predicación y quiero que el Señor me use y que el Señor toque su corazón. Y vamos a orar para que el Señor le empiece a ministrar a través de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu bendición y tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te pido que pongas tu carbón encendido, Señor, sobre mis labios, que uses mi vida, que dirijas mis pensamientos, que dirijas mis palabras, Señor, para que sean las palabras correctas que tu iglesia necesita escuchar en este tiempo. Háblale, Señor, dispón su espíritu para escuchar tu palabra, dispón sus pensamientos, Señor, quita toda preocupación, quita toda ansiedad, quita todo pensamiento, Señor, que no esté enfocado a ti. En el nombre de Jesús te lo pido, y que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, Señor, atrayéndonos cada vez más a tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, leemos alternadamente. Hoy hemos leído bastante, gracias a Dios. Juan capítulo 15, versículos del 18 al 27 y capítulo 16 del 1 al 4. Lo leemos alternadamente. Amén. Amén. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero vosotros sois del mundo, antes yo del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen a quien me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no os hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en mi ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Voy a tomar su lugar. A través de la historia de la Biblia, si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, han habido diferentes momentos en los que la sociedad se ha corrompido. ¿Se acuerda de Lot? El sobrino
sobrino de Abraham, que tuvo que salir huyendo y lo tuvieron que rescatar unos ángeles para que no fuera destruido junto con Sodoma y Gomorra, ¿sí se acuerdan? ¿Y qué pasaba con Sodoma y Gomorra? Eran unas ciudades pervertidas completamente, llenas de maldad entre ellos, no había amor ahí, habían puras pasiones, lujurias y cosas así, y el Señor las destruyó. Luego más atrás, o más adelante, si no me equivoco, en mi historia genealógica, no, creo que fue más adelante o más atrás. Bueno, ahí me corrige usted, ¿le parece? Pero también está la historia de Noé, sí fue más atrás, ¿verdad? Más atrás de Abraham y Lot. La historia de Noé, ¿se acuerdan de Noé? ¿Se acuerdan del arca? En el arca de Noé caben todos. ¿Sí se acuerdan de esto? Bueno, los niños se deben de acordar de este canto. Cuando Noé construyó el arca, lo hablábamos este miércoles, este miércoles, ¿verdad? Traigo una memoria que Dios en mi vida decía, Jaime tan joven me está pegando muy fuerte. Pero las canas no son en mano, hermanos. Noé vivió en una época y en una cultura también muy pervertida, llena de maldad. Y el Señor lo rescata de ahí. Y la gente, su sociedad muere por causa del exceso de pecado. Pero exceso de pecado, lo que se llama hasta por donde no. Con Lot pasa lo mismo. Cuando viene el Señor Jesucristo, estaba la sociedad casi igual. La diferencia era que los líderes religiosos que debían de guiar a la sociedad estaban guiándola o desviándola más bien, ¿no? Porque habían puesto cargas que no debían, porque habían hecho cosas que no debían, porque habían extendido la ley de una manera y la habían interpretado de la manera incorrecta. Y el Señor Jesús viene y vuelve a enseñar y perfecciona la ley. Y el Señor Jesús les dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo esto. Oísteis que fue dicho, no codiciarás, pero yo te digo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús vino a perfeccionar la ley. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo, los líderes religiosos no querían que los perfeccionaran. La sociedad no quería que le dijeran que los confrontaran con su maldad, porque eso vino a ser el Señor Jesucristo. En una de las ocasiones a mí me llama mucho la atención que el Señor Jesucristo confronta a los fariseos y les dice, tú diezmas todo lo que tienes, hasta las hierbas, la menta, el eneldo y no sé qué otra cosa les dice, pero no eres capaz de sostener a tus padres. No eres capaz de cuidar a tus papás que ya están ancianos. Y eso era parte de la ley. Y los fariseos no lo hacían porque ellos decían, no, es que es ofrenda para el Señor. Por eso no te puedo dar a ti, papá, mamá, porque es ofrenda para el Señor. Y ellos estaban torciendo la ley. Y el Señor Jesús viene y los confronta. Y gracias a esas confrontaciones al Señor Jesucristo no lo querían. Mucha gente lo amaba, definitivamente sí, porque había hecho muchos milagros, había hecho muchas maravillas, muchos prodigios. Pero los líderes querían crucificarlo y lo lograron. Ahora, el versículo y el tema que vamos a ver hoy es acerca del aborrecimiento. El título de este sermón o este pequeño mensaje es seremos aborrecidos, hermanos. Y no pretendo causar miedo, no pretendo causar temor, no pretendo que diga, ¿sabe qué? Yo ya no quiero nada con el cristianismo, ay, con permiso, yo ya no. No. Quiero que me escuche, pero que escuche bien lo que le voy a decir. Porque durante todo el tiempo, a través de toda la historia, y si contamos más de que el Señor Jesucristo murió hasta nuestro tiempo, la iglesia ha sido siempre perseguida. Siempre la iglesia ha sido perseguida. Y nosotros, o nos han predicado, o nos han enseñado que no debemos de pasar tribulación, que no debemos de pasar persecución. Y es un cristianismo muy cómodo. Pensar, a mí no me va a pasar eso. Pero no sabemos. Y el propósito de este mensaje es prevenir, anticipar y estar preparados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Y quizás usted se esté preguntando esto, ¿por qué yo voy a ser aborrecido? ¿Por qué tú vienes y me dices que si amo a Dios, si Dios es bueno, ¿por qué voy a ser aborrecido? Bueno, la Biblia dice, y el Señor Jesucristo especificó a sus discípulos, te van a aborrecer porque me aborrecieron a mí primero. Así dice el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí
me han aborrecido primero. O sea, no te preocupes, a mí tampoco me quisieron, dice el Señor Jesús. Aunque traía un mensaje de amor, aunque traía un mensaje de compasión, aunque traía un mensaje de sanidad, levantó muertos, sanó ciegos, levantó cojos. A pesar de eso, no lo quisieron. Y uno dice, pues, bueno, yo, ¿verdad? Puedo decir, pues, qué tontos. ¿Por qué? Porque amaban más sus placeres y sus deleites que el Señor. Ahora, no nos van a querer o seremos aborrecidos porque Cristo fue aborrecido. Seremos aborrecidos porque no pertenecemos a este mundo, dice el Señor Jesús. Tú no perteneces a este mundo. El versículo 19, si fueras de este mundo, el mundo te amaría. Y el mundo ama lo que le pertenece, dice el Señor Jesús. El mundo ama sus perversiones, el mundo ama sus decisiones lujuriosas, el mundo ama sus placeres, el mundo ama sus malas decisiones. Eso es lo que el mundo ama. Ahora que en esta cuarentena me puse a ver, según yo, ¿no? Típico de todas las mujeres, ay, discúlpenme, hermanas, si las voy a ventanear, pero me puse a ver tutoriales de maquillaje y encontré una revista que pasaba a las estrellas maquillándose, ¿no? Y en esos videos que me aparecían, porque yo no los buscaba, me empezaron a aparecer, por haber visto uno, me empezaron a aparecer muchos. Y uno de esos me llamó demasiado la atención, porque era el sistema, o no se puede decir sistema, sino el método de maquillaje de una mujer que vive en Irlanda o en Londres, no sé en dónde, pero ella está completamente rapada, así, rapada completamente. Porque a ella le gusta la frente grande y no le gusta que su cabello se le vea aquí, entonces se rapa toda y se pone una peluca como por aquí, una peluca rubia hasta acá y luego se pone unos cuernos de aquí a aquí. Yo sé que no me quieren creer, pero hermanos, yo lo vi. Y es una artista y es muy famosa y la gente la quiere. Y la pusieron en esa revista porque el mundo ama lo que le pertenece. Porque el mundo ama ese tipo de decisiones, de verdad. Y parecía, no sé qué, no puedo imaginarme, no le puedo explicar qué parecía, pero imagínense. Y luego el maquillaje blanco hasta acá. Maquillaje blanco, ándale. Yo no quería decir eso. Pero ya lo dijo el hermano. Gracias, hermano. De verdad. Y es sorprendente que tenía millones de vistas este video. Porque el mundo ama lo que le pertenece. Usted no le pertenece al mundo, hermano, usted le pertenece a Cristo. Y lo más glorioso de esto es lo que dice más abajo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Porque Dios nos ha escogido. Usted está aquí porque vino por voluntad propia. Definitivamente sí. Pero si el Señor Jesús no lo hubiese atraído a usted a su presencia, usted no estaría aquí. Usted no estaría aquí en este momento. El Señor lo ama y lo ha elegido y por eso usted está aquí. Por eso el mundo no nos quiere y no nos va a querer. Pero hay algo que debemos dejar muy en claro, y es que el mundo no es nuestro enemigo, pero tampoco puede ser nuestro amigo. Debemos de ser un ejemplo delante de ellos. El mundo no puede ser tu amigo, hermano, pero tampoco es tu enemigo. Debemos de ir y predicar el Evangelio a donde vayamos, a donde estemos, en donde el Señor te haya puesto, en tu trabajo, en tu escuela, en las sociedades o redes sociales que estés usando. Necesitas predicar a Cristo. Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer, ya sabemos por qué nos aborrecen. Nos aborrecen porque aborrecieron a Cristo. Nos aborrecen porque no pertenecemos a este mundo, porque el mundo ama lo que es de Él. El mundo ama lo que es suyo. Y nunca va a amar a alguien que le diga, tienes que cambiar. Por ejemplo, esta mujer que les platico, si alguien le dijera, tienes que cambiar, no, ella no va a cambiar. Y ella decía en el video, a mí mucha gente me ha criticado, pero yo soy así y así quiero ser. Pues bueno, pues que sea así. Pero el mundo no quiere gente que confronte, por eso no nos quiere. Ahora, mi pregunta más grande sería, ¿por qué aborrecer a Cristo?
Y les decía ahorita, Él hizo milagros, maravillas, prodigios, levantó muertos, levantó cojos, sanó ciegos, sanó a muchas mujeres, salvó, estuvo entre pecadores, estuvo en mesa de ladrones, ¿qué más podemos decir del Señor Jesucristo? Hizo muchas cosas, y aún creo que Juan es el que dice, o Lucas, de tantas cosas que hizo el Señor Jesucristo no se pueden escribir todas, porque no se terminarían de escribir de todo lo que hizo el Señor Jesús, porque a donde iba hacía milagros. Pero Él vino, hermanos, no nada más para mostrar poder, Él vino para predicar y vino a confrontar a este mundo. Y a los fariseos les confrontaba directamente y les decía, tú, sepulcro blanqueado. Yo no entendía por qué dice la palabra eso. Sepulcro blanqueado. Ya está, hay una canción en rock de ese versículo, de ese texto. Y yo no entendía. Ya después en un panteón en México, ustedes van a un panteón en México, aquí no, aquí son grises las tumbas, pero en México usted va a las tumbas y son blancas, todas son blancas. ¿Y por dentro qué tienen? Están podridos, están muertos. Por dentro están podridos. Eso les estaba diciendo el Señor Jesucristo, sepulcro blanqueado. Tú que por fuera estás muy bonito, pero por dentro estás podrido. Imagínense al Señor Jesús diciéndole eso. No se lo decía a la gente que lo seguía, se lo decía a los líderes, a los gobernantes, a los de a mero arriba. A eso se los decía. Obviamente a estos líderes no les gustó. No les gustó que les dijeran que estaban enseñando mal. No les gustó que los señalaran y que les dijeran, tú tienes que cambiar, tú también tienes que buscar a Dios, tú también tienes que arrepentirte, tú también tienes que orar. Porque aunque vienes y oras en la parte más de adelante de la sinagoga y haces grandes oraciones y elevas mucho la voz y levantas tu mano y haces paramaya y media, ¿sí saben qué es paramaya? Circo, marón y teatro. Haces tantas cosas, pero aquel que está sentado allá al final, postrado quizás de rodillas, y susurra porque no quiere que se escuche su voz en esa sinagoga, él se ha sido escuchado, tú no. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte que el Señor Jesús decía todas estas cosas y todavía lo sigue diciendo a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Te sigue hablando a ti. No puedes decir que no, te sigue hablando, te sigue confrontando. Cuando quieres tomar una mala decisión, el Señor Jesús está ahí y te sigue diciendo, no, esto no está bien, esto no me agrada, tienes que cambiarlo, no debes de ser así. El Señor sigue hablando, nos sigue hablando a nosotros directamente a nuestro corazón. Y por esto aborrecían al Señor Jesús. Lo aborrecían también porque Él vino y demostró con poder y con hechos que Él era el Mesías. Los judíos estaban esperando, sobre todo los líderes, hermanos, los fariseos, los saduceos y todos esos que terminan en eos, estaban esperando un líder político que los librara del imperio romano, que les quitara la opresión romana. Hagan de cuenta, ahorita podemos poner un ejemplo, en Afganistán, en Irán, en Irak, todos esos que tienen fuerza aérea, tienen el Army de Estados Unidos allá, si saben cuáles les estoy diciendo, bueno, todos esos países que tienen el ejército de Estados Unidos ahí, la gente de ahí como si esperara un libertador que viniera y les quitara a Estados Unidos de encima. Hagan de cuenta que así estaban, esperando que les quitaran el yugo romano. Y el Señor Jesucristo vino como su Mesías, pero no como lo que ellos esperaban. Vino como un libertador, pero no un libertador de política, sino un libertador del alma. Vino como un restaurador, sí, pero no un restaurador de una nación, un restaurador de naciones completas, porque el Evangelio ha llegado a todo el mundo. A eso vino el Señor Jesucristo. Vino a demostrar con hechos todo lo que nadie había hecho. Todo lo que estaba en esta palabra profetizado, hermano, todo por los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, todo lo cumplió el Señor Jesucristo. Todas las palabras proféticas se cumplieron en Jesús. Y Él vino y les demostró con hechos, no con palabras solamente, sino con hechos que Él era el Hijo de Dios. Y no lo quisieron, porque ellos querían a alguien que les diera una banderita y una nación, y quizás una democracia, no sé qué esperaban.
pero ellos no los quisieron. Y el Señor Jesucristo les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ese camino requiere que dejes tus malos deseos, tus malos pensamientos, requiere que dejes todas tus malas actitudes para que lo puedas seguir. Pero ellos no quisieron. Y hoy en día, hermanos, el Señor Jesucristo nos sigue haciendo la misma invitación. Ven, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no vas a tener salvación, no vas a tener vida eterna, como hablábamos ahorita en la escuela dominical. No lo vas a tener si no vienes a través del Señor Jesucristo. Necesitas a Jesús, y hoy sigue el Señor con la misma invitación, con la misma indicación: necesitas a Jesús. Y luego los fariseos ya no tuvieron pretextos así, no tuvieron pretextos para aborrecer a Jesús. Y esta sociedad, hermanos, no tiene pretextos para aborrecer a Jesús. Porque Jesús nos ha amado, porque Jesús nos ha dado todo, pero no les gusta que les digan: tienes que quitar los malos deseos, tienes que quitar los malos pensamientos, tienes que quitar los vicios, llámese de cualquier tipo de vicio, porque ahorita hay vicio a las series, a las películas, a la televisión, hay vicio al celular, a las redes sociales, hay muchos tipos de vicio, no nada más el alcoholismo y el cigarro y la drogadicción. Hay muchos tipos de vicios. Pero para venir al Señor Jesucristo se requiere querer dejarlos. Y a lo mejor alguien me puede decir: es que no puedo, porque definitivamente un vicio es difícil de dejarse. Pero con la ayuda del Señor sí puedes, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sin importar cuál sea tu circunstancia. El apóstol Pablo dijo estas palabras en la peor circunstancia que él se encontraba: en la cárcel, abatido, desolado, abandonado. Y él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú también puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el mundo nos va a aborrecer. El mundo aborrece a Jesús, por lo tanto, aborrece la palabra que nosotros predicamos. ¿Qué debemos hacer? ¿Soltarnos llorando? ¿Y entrar en depresión porque ya no me van a querer, la sociedad ya no me va a querer? ¿Qué debemos hacer, hermano? Bueno, hay diferentes cosas que podemos hacer. Primero, aprender a ser testigos. El versículo 27 dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los discípulos fueron testigos visuales de lo que Jesús había hecho. Tú y yo somos testigos presenciales de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros amigos. ¿Cierto o no? Dígame aquí, ¿por quién? El Señor Jesús no ha hecho nada así. Nada en absoluto. Que puede decir yo, por mí, Jesús no ha hecho nada. Y aquí podemos contar todo lo que le ha hecho sin saber y sin conocerlo. ¿Tienes trabajo? Y a lo mejor ahorita por la cuarentena me van a decir: no, pues no tengo. Te ha faltado comida, te ha faltado vestimenta, te ha faltado techo. El Señor ha hecho grandes cosas por ti. El Señor ha hecho grandes cosas por ti. Amén, amén. ¿Por qué? Porque aquí yo no veo a alguien que esté viviendo en la calle. A lo mejor tu casa no es propia, pero el Señor quiere darte una propia. El detalle es creerle a su palabra y a sus promesas. El detalle es aprender a amarle y no buscarle por la bendición, sino buscarle por lo que Él significa, por lo que Él es. El milagro más grande que tu vida ha recibido es la sanidad de tu alma. Porque ahí nadie te puede tocar, ahí nadie puede influir. Por muchas palabras muy bonitas que yo te diga, yo no puedo sanar tu alma, pero Cristo sí puede. El Señor te ha dado muchas cosas, sé testigo de lo que Él ha hecho contigo. Predica de lo que Él ha hecho contigo. A mí me encanta que la hermana Vicky cada que puede, a mí el Señor me sanó, me levantó de la cama, yo no podía caminar. Predica de lo que el Señor ha hecho contigo, porque el Señor es poderoso. Y el Señor quiere hacer más cosas contigo y a través de ti y en tu familia. Qué glorioso sería. Qué glorioso es que el Señor haga cosas en nosotros. Debemos de ser testigos, hermanos. Debemos aprender a entender los tiempos en los que estamos viviendo.
la sociedad cada vez se pone más difícil, más complicada. Yo no me esperaba que empezaran a hacer protestas ahora aquí en Estados Unidos, y luego que resulta que también en México ya. Y luego en Londres también hicieron protestas, y luego no sé en dónde, qué parte de Europa también otra vez hicieron protestas, y luego en otro país de Sudamérica también hicieron protestas. Porque la maldad está en todos lados, la maldad es demasiada, ya no se puede contener, hermanos. Y la gente está cansada, sí es cierto. La gente está cansada, pero nos cansamos porque no tenemos a Cristo. Necesitamos ser testigos, necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, pero fuera de Cristo van a ser peor. Fuera del Señor van a ser peor. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 2 del capítulo 16: os expulsará de las sinagogas. Y más abajo dice: cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hoy tenemos este tipo de cosas, quizás no aquí en Estados Unidos todavía, pero si ustedes van o leen algún artículo del mundo musulmán en los árabes, ellos matan a los cristianos porque piensan que sirven a su Dios, a Allah. Ellos matan por servir a su Dios. Y esto va a pasar, hermanos. Nos van a expulsar y quizás nos maten. Pero algo que a mí me llena mucho de aliento es que cuando yo leo biografías de misioneros que estuvieron en el mundo musulmán, que estuvieron en África, que estuvieron en los países comunistas como China, Corea del Norte, aún Cuba, y gente que quizás nos está viendo desde Cuba, ¿usted sabía eso? Ellos viven en un comunismo, ellos viven en una opresión política donde el cristianismo no puede hablarse en público. Ellos se tienen que reunir escondidas, ellos tienen que hacer reuniones como se las ingenien, pero tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es querido, el cristianismo no es apreciado. Pero Dios nos ha demostrado cosas maravillosas. Amén, amén. El teólogo favorito de mi esposo fue un alemán que vivió en el tiempo de Hitler. Y este hombre era pastor y era alemán, y por ser alemán, pues forzosamente tenías que estar de acuerdo con Hitler, con toda su opresión y con todas las cosas que él estaba haciendo mal. Pero este pastor, junto con otras personas y otros pastores, se opuso a Hitler y estuvo en contra de Hitler y hablaba en contra de él. Ellos supieron hacerlo de una manera muy sutil, como que acá debajo del agua empezar a mover las cosas para que Hitler no se diera cuenta que ellos andaban promoviendo lo contrario a lo que él promovía. Y cuando lo descubrieron a él, lo encerraron en la cárcel. Y él escribió muchas cartas y escribió muchos libros estando en la cárcel, pero lo condenaron a muerte. Y no sé cuántos días antes de que se acabara la guerra, lo mataron. Y dice su biografía que cuando él iba rumbo a la horca, antes de subir los escalones para la horca, él se inclinó, se arrodilló y se puso a orar. Y la persona que le tocó matarlo, literal, él describe esa escena. Él cuenta que cuando él se levantó, su rostro era diferente. Él tenía paz, él estaba contento. ¿Y a dónde iba, hermanos? A la muerte, iba a la horca. Pero él iba contento. ¿Sabe por qué? Porque él iba directo a la presencia del Señor. Para ser testigos, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos a plenitud del Espíritu Santo. Y el día que usted tenga una experiencia con el Señor a plenitud, hermano, usted no se va a querer mover de ahí. Usted va a desear que todo el mundo lo mate, que no importa. Porque usted anhela la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es glorioso, eso es maravilloso. No sé cómo explicárselo, no sé cómo describírselo. Necesita vivirlo. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Necesita ser lleno de la gloria de Dios. Y entonces, así le muestran el peor de los castigos, hermano. Usted no va a tener temor. Usted no va a tener miedo. Porque va a estar lleno de la presencia del Señor. Debemos entender que todas estas cosas, hermanos, van a suceder.
Y van a suceder porque son el tiempo del fin. Porque Cristo viene. Y Cristo viene y necesita una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia que esté firme. Una iglesia que le ame. Una iglesia que le busque. Necesita una iglesia firme. Y otra cosa, hermanos, que debemos de hacer es no estar tristes. No esté triste, no me ponga esa cara de preocupación, no me ponga esa cara de ay, qué mensaje nos está dando la hermana, qué bárbara, no, si a esto venía escuchando mejor no hubiera venido. No se ponga triste, no esté triste, hermano. Dice el Señor Jesucristo, hace 15 días lo predicábamos en Juan, en el capítulo 14, versículo 25. Dice, no es el 25, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. No esté triste, hermano, esté gozoso. Si amáramos al Señor Jesucristo, estas palabras no serían de aflicción para nuestra vida, no serían de tristeza para nuestro corazón. Serían de regocijo, serían de gozo. ¿Por qué? Porque entonces entenderíamos que vamos directo a la presencia del Padre, como decía ahorita el hermano Librado, un lugar donde ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, que me duele aquí, que me duele acá, que me duele acá, que me duele no sé qué, que necesito que me operen, que necesito que me hagan no sé qué estudio, que necesito trabajar horas extra porque ya no me alcanza el dinero, que necesito no sé, pedir un préstamo porque tengo deudas. Todo eso es aflicción. ¿Usted le gusta vivir todo eso? No, a mí no me gusta vivir todo eso. A mí no me gusta estar preocupada porque, híjole, ahí en el mes y tenemos que pagar la renta y si no nos completamos, ¿qué hacemos? Bueno, déjeme decirle que la buena noticia es que en el reino de los cielos no se pagan vigas, no se pagan rentas, no hay enfermedad, no hay dolor, hay gozo eterno. Esa es la promesa del Señor para usted y para mí. Yo que usted, hermano, lo anhelaría, lo desearía con todo el alma, lo desearía con todas mis fuerzas. Ser ya redimidos, estar ya en el cielo, ya no tener este cuerpo que me pesa cuando me levanto, que me pesa cuando me siento, que me duelen las rodillas, sino estar con un cuerpo glorificado delante de la presencia de Dios. Eso es lo más maravilloso que podemos nosotros tener. No esté triste, hermano. Dele gloria a Dios porque Cristo viene. Pero Cristo viene por una iglesia firme. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no sufrir tribulación? Nadie. Si Jesús la sufrió, pues nosotros también. Levante la cabeza, ponga la mirada en Cristo y camine como viendo al invisible. Camine como viendo a Cristo resucitado. Camine como si usted ya estuviera allá en la presencia de Dios. Así como Enoch, ¿se acuerdan de Enoch? Hace 15 días hablábamos de Enoch en el Caminando Juntos de Facebook. Ese hombre a mí me sorprende porque un pastor decía, yo pienso que él empezó a caminar y él platicaba con Dios como si platicáramos aquí el hermano Librado y yo, como si estuviéramos mi esposo y yo platicando, así platicaba con Dios y de pronto estaba en la presencia del Señor. De pronto ya no estaba aquí en la tierra, se fue a la presencia del Señor, así. Qué glorioso sería que así nos transportara el Señor, ¿verdad? Bueno, si usted quiere eso, búsquelo. Agrade a Dios, obedézale, esfuércese por estar delante de la presencia de Dios. Cristo viene, hermanos, pero viene por una iglesia firme y sin mancha. Y en esta hora yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies y le diga al Señor, Señor, yo quiero ser esa iglesia firme. Yo quiero ser esa iglesia que no tiene dudas de ti. Yo quiero ser esa iglesia que no tiene miedos. Yo quiero ser esa iglesia que te anhela, que te desea, que te busca, que te honra, que te ama con todas sus fuerzas. Esa iglesia, como dice Apocalipsis, si ven, Señor Jesús, ven pronto, Señor Jesús. Te adoramos, Padre, y te exaltamos, porque eres maravilloso y para